Dios les bendiga, mis amados, amén. Una bendición estar en la casa del Señor, adorando, clamando, orando. La oración eficaz del justo puede mucho, hermanos, puede mucho, puede mucho. Podemos mover la voluntad del Señor a favor de sus hijos, amén. Clama a mí. Pensaba en lo que el Señor nos habló el domingo, ¿no? No ahuyes, clama. Clama al Señor. Pidámosle a Dios y Él nos oye. Vamos a buscar ahí en el libro de Mateo, capítulo 18. Del verso 15 en adelante. Amén. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Padre, venimos delante de tu presencia. Oramos y oro, Señor, para que tomes del carbón encendido de tu altar y lo pases por mis labios. Padre, instrúyenos, enséñanos. Haznos, Señor, entender y comprender todos los procesos que tú has establecido en tu palabra, por los cuales tu iglesia debe ser direccionada y guiada. Nosotros nos cuidaremos, Señor, mucho de poner cuidado en vivirlo y aplicarlo. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Tomen asiento, mis amados. Hemos estado viendo, ¿verdad? Y hemos estado estudiando el poder que Dios da a la iglesia local. El poder que Dios da a la iglesia local está involucrado con el hecho de que Dios da poder a la iglesia para que la iglesia tenga autoridad para ejercer, ¿verdad?, sus funciones frente a las responsabilidades que tiene. Una de las cosas que Dios le da autoridad a la iglesia, le da poder a la iglesia, primeramente, es ¿para qué hemos dicho? Para enfrentar, ¿qué cosa? Las fuerzas malignas. Y cuando decimos enfrentar las fuerzas malignas, ¿qué quiere decir? Que Dios nos ha dado autoridad para hacer guerra espiritual. Y cuando nos hablamos de la guerra espiritual, hablamos de una armadura que Dios nos dio, que ya conocemos, que está en Efesios. Esa armadura que Dios nos ha dado debe estar constantemente siendo revisada por nosotros como buen soldado. El yelmo de la salvación, el escudo, la coraza, la espada. ¿Cómo estoy en la palabra? ¿Cuán diestro estoy en el conocimiento de las Escrituras? ¿Por qué? Porque esa es nuestra armadura. Ya como buenos soldados de Jesucristo nosotros reconocemos eso. Otro aspecto por lo cual hablamos solamente de la guerra espiritual fue el segundo punto. Dios nos ha dado llaves, y una de las principales llaves que nos dio fue la llave del conocimiento. ¿Del conocimiento de qué? El conocimiento de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él ha venido a romper toda ligadura de impiedad que antes nos ataba, porque el diablo nos tenía engañado. Entonces, Él cuando viene reprende inclusive a los maestros, a los escribas, y le dice: ustedes tenían las llaves y fueron estorbo, fueron tropiezo. Que Dios no nos diga eso, amén. Nosotros ahora que conocemos toda la obra de la redención, todo el trabajo que Dios ha hecho hasta nuestro favor, toda la obra de Jesucristo en su preciosa sangre, amén, al que nos limpió, al que nos lavó con su sangre. El domingo en la noche yo me deleitaba en el curso de Apocalipsis. Hermanos, hemos puesto las 2 lecciones de Apocalipsis ahí en el link de la iglesia, está en audio. Esperamos que la tercera clase ya la podamos grabar y tenerla en video como tenemos los otros mensajes.
Pero ahí dice algo muy importante, cuando Juan exclama, ¿no? Al que nos amó. Nos amó cuando éramos pecadores. Y al vernos en la condición que estábamos, nos limpió con su sangre. Eso, hermanos, quebranta el corazón de cualquiera de nosotros. Es una obra perfecta. Y eso tiene que saberlo el mundo, porque el mundo vive ahí, hermanos, enredado en sus delitos y pecados, y atormentado y confundido, viviendo una vida miserable, llena de egoísmo. Pero la iglesia tiene la llave del conocimiento. Amén. También en esta noche, ¿qué hemos hecho? Hemos orado, porque tenemos, ¿qué cosa? La potestad por la palabra de Dios de clamar, de interceder los unos por los otros, de liberar a los que están oprimidos, de interceder por los que están enfermos, de pedir la bendición del Señor. Entonces, a vosotros les he dado las llaves del reino. No una llave, sino las llaves del reino. A algunos les ha dado de repente más fe, a algunos les ha dado tal vez el otro don de hacer milagros, pero Dios nos ha dado las llaves del reino para que podamos traer libertad y también para que podamos, ¿verdad?, atar todas aquellas oposiciones cuando hacemos guerra espiritual. Pero dijimos que eso de atar y desatar también involucraba, ¿qué cosa? Un tercer punto, para lo cual Dios nos da poder y que vamos a ver en esta noche, que es la disciplina espiritual. Cuando una persona, ¿verdad?, peca, no es un pecador, porque los cristianos ya no somos pecadores, pero sí pecamos porque estamos todavía en esta carne. Y cuando surge algún pecado en nuestra vida, podemos arrepentirnos y venir al trono de la gracia inmediatamente. Pero a veces hay pecados de los cuales nosotros no queremos renunciar, pero hay alguien que de repente nos ve. ¿Qué nos ha dicho la lectura de la palabra de esta noche que vamos a trabajar en el Mateo 18? Que tenemos que ir y hablarle y exhortarle y decirle. Entonces eso vamos a ver ahora en esta noche, la disciplina eclesial. ¿Por qué? Porque debemos desatar esa vida que está atada. Porque debemos también traer orden y corrección a la iglesia. Entonces, en esta noche vamos a ver el tercer punto por lo cual tenemos autoridad en la iglesia y para lo cual la iglesia tiene autoridad, que tiene que ver con la disciplina eclesiástica. Este poder que Dios da a la iglesia para desarrollar la disciplina eclesiástica tiene que ver primeramente el propósito. Vamos a ver en esta noche, el segundo punto que vamos a ver es qué pecados aplican acá. Y el tercer punto es cómo se debe aplicar la disciplina dentro de la iglesia. Amén. Primeramente, en el propósito que tiene la disciplina. ¿Por qué se pone disciplina en la iglesia? ¿Por qué se pone orden en la iglesia? Porque una persona, sea quien sea cualquiera de nosotros, mientras esté en pecado, rompe su comunión con Dios. Puede estar cuerpo presente acá, pero saliendo se está yendo a bailar con los amigos, se está yendo a tomar sus chelitas o se está yendo a fornicar. Y no puede estar teniendo una doble vida. Entonces, hace rato que ha roto su comunión con Dios. Entonces la disciplina, el propósito principal de la disciplina eclesial es restaurar y reconciliar al creyente que se ha descarriado, al creyente que se ha perdido. Eso, hermanos, es el principal propósito. Tiene doble, el hermano, el pastor Weinegruden dice, ¿no?, que tiene un objetivo doble. Primeramente, la restauración tiene que ver con que la persona que está en pecado o el ofensor vuelva a la conducta apropiada, ¿no? Si estaba tomando o si estaba fornicando o si estaba en una relación impropia, deje la condición en que está y se encamine de nuevo, se encarrile, ¿no? Por eso dice siempre el Señor cuando leemos Proverbios que Él enderezará tus veredas, ¿no? Él enderezará tu camino. Te estás queriendo salir un poquito por el costado y el Señor te va a volver al redil. Pero ¿cómo lo va a hacer? A través de la disciplina. Y el otro punto importante es la reconciliación.
¿Por qué? Porque querámoslo o no, hermanos, cuando nosotros pecamos y estamos perseverando en algún pecado oculto, hemos roto nuestra comunión con Dios o muchas veces también hemos roto nuestra relación con algún hermano. O estamos, si por ejemplo hay entre nosotros disensiones, como vamos a ver que ese es un pecado por el cual también se debe aplicar la disciplina, y hay bandos, que ay no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, esas cosas no son de Dios, porque todos nosotros somos ¿de quién? De Cristo. Entonces, la aplicación de la disciplina, primeramente, ¿cuál es el propósito? Restaurar, no señalar, no acusar. Restaurar. Segundo, reconciliar a la persona que ha cometido la falta, que ha cometido el pecado, que está descarriado, que está perdido. Volverlo al orden con Dios. ¿Qué dice el libro de Proverbios 13:24? A ver, hermana Irma, léalo. Y Hebreos 12:6, hermana Milagritos, léalo. Entendemos que la disciplina entonces es no por odio, no por cólera, no por venganza, sino ¿por qué es la disciplina? ¿Por qué se aplica? A ver, léalo, hermana Irma. 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amén. Entonces, ¿qué está diciéndonos el libro de Proverbios? Que la corrección, que la disciplina es producto más bien del amor. En ningún momento es del odio, de la cólera ni de la venganza. ¿Qué dice Hebreos 12:6, hermana Milagritos? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Entonces, parte de la muestra del amor de Dios es esa corrección, es esa llamada de atención, ¿no? Es esa situación en la que Dios nos pone de tal manera que nos vemos al descubierto y tenemos que arrepentirnos y reconciliarnos con Él. ¿Por qué? Porque nos ama, porque somos sus hijos. Nos hace ver que tenemos que encarrilarnos, volver al camino. En Apocalipsis 3:19 también dice lo mismo, ¿no? Que Él quiere que volvamos en arrepentimiento a Él. Entonces, cuando la iglesia disciplina, ¿está actuando en enojo, en cólera o en qué está actuando? En amor. En amor, hermanos. Eso es lo que más el diablo en este tiempo ha metido a las diferentes iglesias y por eso se terminan quedando vacías, porque les han hecho creer, uy, ahí no hay amor, en esa iglesia, uy, todo es disciplina. Ahí no hay amor. Pero hace tiempo que no está la presencia de Dios, porque todo el mundo está andando como quiere, haciendo lo que quiere, no viviendo bajo la palabra. Entonces, ¿cómo vamos a ver que fluye el Espíritu de Dios? Muchos dicen, cuando tú eres un padre de familia y en tu casa no pones orden y corrección, y eres permisivo, ¿no? Dice, ay, no, yo a mis hijos no les digo nada, no, yo a mis hijos no le pego, no, yo a mis hijos no. Y después cuando vienen los problemas, es que tú no le pegabas, tú no le hacías nada, y él hacía lo que bien quería. Tú no le llamabas la atención cuando le debías llamar. Yo conversaba ayer con un hermano y le decía, en este lado está la corrección, pero en este lado también está el amor y el consuelo. ¿Por qué? Porque la motivación de la corrección, la motivación de la disciplina es el amor. Tú te interesas o te preocupas por alguien que amas. Yo no concibo el amor de un padre que ve que su hijita se va corriendo a meter el dedo a la candela y no la detiene, no la frena. O que está al borde del precipicio y no la agarra. ¿No? Hay veces que los niños no miden el peligro. Una vez, ay, me estoy acordando de la Pili. Mi techo, habíamos puesto solamente unos cuantos ladrillos de pandereta alrededor. Y de mi amiga Blanquita, la Pili era una traviesa, se subió arriba al techo, infelizmente abajo que todo era arena, hermanos. ¡Ay! Que se apoyó y ¡fum! Se vino abajo con todo el ladrillo de techo que eran esos de pandereta. El ladrillo no hizo nada, ella cayó encima del ladrillo y después vino corriendo, mamá, me he caído. ¿De dónde? Si tú estabas en el techo, del techo. Pero si su madre habría estado al lado, habría dejado que se tire para abajo. No, ¿no es cierto? Habría hecho todo lo posible por frenar, por impedir. Hermanos,
Es cierto, hay cosas que nuestros hijos van a hacer que no vamos a poder frenarlos, no vamos a poder impedir, porque no estamos ahí presentes. Pero si tú estás y ves a tu hijo en peligro, tú vas a actuar. Y no te vas a actuar porque, ay, qué padre malo eres, cómo lo has jaloneado. Pero esa era la reacción automática para tratar de salvarlo de un peligro mayor. Entonces, a veces ha hecho eso el enemigo, que nosotros lo veamos cuando hablamos de disciplina o de corrección como algo que solamente se hace en un momento de ira, de enojo, de cólera. No, hermano, la disciplina, dice acá, el padre que ama a su hijo lo corrige, le ordena el camino, le da las pautas necesarias. Y Dios mismo, y Dios ya añade, ¿no?, lo azota. Eso está hablando de que a veces van a venir unas aflicciones a tu vida fuertes, para que en medio de esas aflicciones y de esas situaciones tú te des cuenta que estás mal, porque a veces somos necios, somos tercos. Veamos entonces lo que dice, ¿no?, que la disciplina entonces debe traer esperanza y debe movernos. ¿Para qué? Para que la persona se arrepienta, para que la persona se dé cuenta de esa condición en que está. No es un acto que no es de amor, es un acto de amor, es un acto de deseo que la persona se encarrile, vuelva al camino correcto, vuelva al camino correcto, ¿no? Por eso dice, ¿qué dice Mateo 18:15? Vayamos a Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, si este es un problema de relación interpersonal, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Cuando dice has ganado a tu hermano, ahí se está refiriendo, han librado sus almas de una mayor condenación. Todo queda ahí. Las cosas se aclararon, se arreglaron y todo quedó ahí. Pero Mateo 18, voy a darlo rapidito nomás, en forma de resumen, nos da un protocolo que tiene un proceso y dice, habla a solas. O sea, ¿cuál es el primer paso cuando uno quiere restaurar si hay una situación o un problema? ¿Decírselo a todos menos a la persona indicada, o primero ir a la persona indicada y decirle, mira, esto que hiciste me ofendió, o esto que dijiste no es verdad, o me he resentido por esta razón? ¿No? Si tu hermano peca, dice, ¿no? Si tu hermano peca, ve y habla con él. Hablar a solas. Lo primero es la mayor discreción posible, no la mayor expansión chismosa posible. La mayor discreción posible. Y hermanos, cuando somos hijos de Dios y somos maduros, no debemos estar interesados en saber qué está pasando con fulano. Oye, ya se ha enterado, dice que el otro día el pastor le ha llamado la atención a fulano y tal. No se preocupe usted. Hay cosas que uno tiene que hacerlo a solas y en intimidad. Si te escucha y recibe la corrección, ahí quedó todo. Hay perdón, reconciliación, todo pasó. Pero si no hay arrepentimiento, dice, ¿qué dice? Debe involucrar a 1 o 2 testigos. A 1 o 2 testigos. Por decirle, tú estabas por Miraflores, yendo a hacer unas compritas, pasaste por la tiendecita blanca, ¿no? Y le viste al hermano X fumando su cigarrito, tomando su cafecito. Entonces tú te acercas al hermano, no ahí, ¿no? Porque si no va a decir que quiere que le invites. No, ya cuando lo ves acá en la iglesia cantando, todo espiritual, alabando a Dios, y le dices, hermanito, tal vez usted no me vio, pero el sábado usted estaba en Miraflores, en tal tiendecita, fumando su cigarrito. Usted se ha equivocado, hermana, no me ha visto.
No, sí, hermano, lo he visto. Era usted, estaba con tal ropa, con tal ropa. Tenía los mismos zapatos que tiene puesto ahora. Hermano, fumar es dañino para la salud y no honra a Dios. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de algo que merece disciplina, no hablamos, yo pienso, a mí me parece. Eso no es lo bíblico. Lo bíblico es que solamente se puede disciplinar por algo que esté escrito en la palabra. ¿No? Ay, a mí no me parece que tú debas estar con él. ¿Y por qué no debo estar con él? Ay, no, porque yo no sé, yo no lo veo bien. ¿Y eso qué? Eso no es razón. De repente a alguien que es blanquito le gusta un negrito y están enamorados, ¿no? Y dice, ay, no, debe ser el cholo con la chola, el negro con su negra. Eso no es una razón bíblica. Eso se llama discriminación. Solo se disciplina por cosas que están escritas en la palabra. Entonces, cuando yo voy a hacerle una observación de algo que ha hecho mal mi hermano, debo remontarme a qué cosa, a lo que me dijeron, lo que yo vi, no, a la palabra. A la palabra. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, si no hay arrepentimiento, involucra 1 o 2 testigos, que se aclare la situación, que dé más claridad, que le diga, sí, hermano, la palabra de Dios dice esto, la palabra menciona esto, y yo le recomiendo a usted que se arrepienta. Vamos a hacer acá una oración. ¿Se arrepiente? Enhorabuena. No se arrepiente, entonces preséntalo a la iglesia. Cuando dice preséntalo a la iglesia, no es que venga acá, se pare y lo diga a todos, porque acá no todos son miembros en plena comunión de la iglesia. Muchos son visitas, muchos son invitados. Cuando dice preséntalo a la iglesia, tienen que ser los miembros en plena comunión, así como cuando tenemos una asamblea o una reunión, solo de miembros maduros en plena comunión, ¿no? Una vez alguien me dijo, ay, hermana, pero esa hermana se merece disciplina, ¿por qué no lo han dicho desde el frente? Ustedes están tapando pecado. Le digo, hermana, ¿cómo voy a parar al frente un domingo en la iglesia cuando tengo visitas, tengo personas aquí, personas allá, a decir tal cosa? La palabra del Señor me dice que hay todo un proceso, y eso es acá bíblico. Y si ya hablando con la iglesia y no, entonces trátalo como si fuera alguien que es un incrédulo porque no está entendiendo la palabra, no se está sujetando a la palabra de Dios, ¿no? Y dile, bueno, acá en la iglesia no practicamos eso. No practicamos eso. Así es que, con toda humildad, hermano, con toda humildad. ¿Qué dice Gálatas 6:1? Por favor, hermano Christopher. Y Santiago 5:20, por favor, Mica. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Así que cada cosa que hagamos, considérate tú mismo. No vaya a ser que, hermanos, y eso lo he visto mucho en mi vida de creyente, que a veces miramos y señalamos y uno cae en lo mismo. Yo he visto aún a evangelistas famosos que en público han denunciado que el pecado de tal líder y tal esto, y después ese evangelista ha caído en el mismo pecado, en la misma falta. Con humildad, considerándote a ti mismo como alguien que puede caer en lo mismo. Por favor, léeme Santiago 5:20, Micaela. Amén. Entonces, se trata siempre, ¿de qué se trata? De amor, de reconciliación y de restauración. Hacer volver del error, hacer volver de ese concepto equivocado que tiene. Y dentro de ese proceso, primero solos, con la menos gente que esté informada del asunto, manejarlo con discreción. Si no hay 1 o 2 testigos, y ya si no hubiera con la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Miembros en plena comunión, maduros, que entienden todo el proceso. ¿Ok? Entonces, que el primer punto, ¿cuál es el propósito de la disciplina en la iglesia? Restauración y reconciliación. Es un acto que se hace por amor. Segundo,
Segundo punto importante, ¿cuál es el segundo propósito importante? Es impedir que el pecado se expanda a otros. Impedir que el pecado se expanda a otros. ¿Qué dice Hebreos 12:15? Por favor, Jackie, léelo. Y 1 Corintios 5:2. A ver, hermano Jorge, 1 Corintios 5:2 y versos 6 y verso 7. Muy bien, Hebreos 12:15, Jackie. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Amén. O sea, ya no solamente yo puedo estar resentida porque algo me pasó, porque algo me hicieron o algún pecado que se cometió y contra mí, y yo me lleno de amargura, de enojo, lo disperso y encima otros son contaminados, se comienzan a hacer los bandos, se comienzan a parcializar. Y en vez de frenarse la cosa al principio, se expande. ¿Qué dice 1 Corintios 5, versos 2, 6 y 7? Así es que un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Eso yo lo sé muy bien porque yo hago pan. Hermanos, tú no puedes creer que esa cucharita que echas de levadura lo hincha la masa así. Solo necesitas un poquito. Entonces eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. Hermanos, hay que impedir que el pecado se expanda. Y en eso hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Uno va tratando el asunto, va manejando las cosas y va cuidándose de cómo va llevándose la situación de tal manera, ¿verdad?, que siempre estamos buscando la restauración y la reconciliación. Pero estamos poniendo un corte inmediato, ¿para qué? Para que eso no se expanda, no se propague. Eso es muy importante, hermanos, muy importante. Ahí, por decirle, si un joven bautizado, líder de acá de la iglesia, ¿no? Se va a una fiesta y todo el mundo lo ve que ha tomado, se le tiene que sentar y disciplinar y hablar y decirle, eso está mal. Acá hemos disciplinado a personas por eso. Justo ha salido en una foto de Facebook, me dicen, no, hermana, yo no he estado tomando. Ahí mis amigos eran los que estaban tomando, pero estás al lado de ellos, dime con quién andas, te diré quién eres. En la foto parece que tú también estás tomando. No, yo estaba tomando agua. Vas a descansar 2 meses. Te va a ayudar a reflexionar y a saber con quién te juntas y en qué mesa te pones. Y la próxima vez vas a tener cuidado qué cosa están enseñando. Eso es por decirles un pecado pequeño. Se le dijo, se le comunicó a la persona. Ustedes ni saben, ahorita están pensando a quién habrá sido. El chisme, es el chisme. Ese pecado es más grande, 6 meses, hermano. No, mentira. Pero eso pasa. Y a veces tú no sabes con quién sales en Facebook. Ahora cuídense de lo que ponen, publican, ¿ah? Porque estoy mirando ahí que hay cosas a veces que publican. Y entonces, si yo no corrijo a esa persona, hermana, pero después lo veo a otro hermanito. Una hermana que era el aniversario de trabajo, el fin de año, nos reunimos, ahí solo fue para el brindis. Si yo sé que fulano la otra vez fue y nunca le dijeron nada a él. El pecado se expande, ¿no? El pecado se expande. Hace mucho tiempo tuvimos un problema en la oficina, cuando estaba yo de secretaria nacional, ¿no? Se habían ido casi 2 familias, se habían ido casi de la iglesia, hermano. No digo la iglesia ni digo el muerto, pero les digo el ejemplo. ¿Qué había pasado?
que a uno de los jóvenes le habían puesto en disciplina porque cuando habían ido a jugar vóley, por eso ¿por qué creen que yo voy cuando juegan vóley? O cuando juega cualquier cosa, yo ahí mismo estoy ahí atento para estar ojo, pestaña y ceja. Porque uno de estos jóvenes, ¿cuál era la queja? Que le habían traído una fotito, por las fotitos, al pastor donde su hijito le estaba dando un beso a una muchacha. Bueno, pues ya el pastor, su hija del pastor dio un enamoradillo, por eso no la vas a poner en disciplina, pero no era cristiana. Entonces le dicen al pastor. El pastor dice, sí, le voy a llamar la atención. 6 meses después, otro jovencito, el pecado se expande. La misma, otra fotito de otro jovencito, 3 meses de disciplina. Y no quiso el joven. ¿Por qué? Pues si no le ha puesto a su hijo usted disciplina. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo el pecado se expande? Ya. Entonces entiendan que la disciplina es parte importante. Les estoy poniendo ejemplos pequeños. ¿Y a qué punto había llegado a expandirse eso de que por qué no le puso a él? ¿Por qué sí le puso a él? ¿Por qué no le puso a fulano? Si él también estuvo con tan jovencita, si él ya comienzan a salir todo lo que todo el mundo tiene guardado ahí, que veían cuando iban a los estos, aquellos, a las reunioncitas. Se terminaron haciendo bandos. Quienes apoyaban al otro muchacho que no tenían por qué ponerle, porque si no le habrían puesto también al otro. Se fueron familias. Hermanos, el pecado, si no es cortado a tiempo, se expande. Entonces, ¿es importante la disciplina en la iglesia? Sí, pero no tenemos que hacer escándalo de eso. ¿Me entiende? Y hay cosas en que uno se da cuenta claramente que una persona está en un proceso, ¿no? Y se tiene que quedar usted tranquilo. Es para bien, es por amor. Pero si no se corrige, entonces el pecado se expande. Así es que es como un poquito de levadura que leuda toda la masa. Tercer propósito. Así que el primer propósito, ¿cuál es? Restaurar y reconciliar. Segundo, evitar que el pecado se expanda. Tercer propósito, tercera razón, ¿cuál es? Proteger la pureza de la iglesia y el honor de Cristo. Proteger la pureza, porque si vamos a estar aquí en la iglesia como se vive en el mundo, entonces, hermanos, nosotros como iglesia hemos ido madurando, hemos ido cediendo en varias cosas, porque como les digo, cualquier disciplina tiene que ser puesta desde la perspectiva bíblica. Pero antes, cuando yo tenía 13, 14 años, si yo me ponía un polo manga corta, o manga cero, perdón, me llevaba 3 meses de disciplina. Si yo me cortaba el cabello, me llevaba disciplina. Si llevaba pulseras, me llevaba disciplina. Si me ponía esta hermosa cadenita que no me puedo poner, me llevaba disciplina. Oye, hermana, ¿y ahora por qué no? Porque la Biblia no dice que me pongan en disciplina por eso. Pero ya antes, pues, los ancianos eran más... No, sí, el mundo ya se está metiendo el mundo ya está adentro, ya. Y nosotros vivíamos con ese temor y temblor y decíamos, bueno, Señor, ay, mirábamos codiciando al mundo que se podían poner tales cositas, que podían usar tales cositas. Pero cuando ya crecimos y entendimos la palabra de Dios, dijimos, no, estamos poniendo más yugo del que deben llevar. Pero, por ejemplo, una cristiana no me va a andar con un escote porque dice que el vestido tiene que ser decoroso. ¿Se dan cuenta? Yo la veo a ustedes, pues, hermanas, con un escote que me están mostrando las protuberancias que tienen, las llamo a la oficina. Primero en amor y le digo, no te vuelvas a poner eso. Primero los dos solitos. Ay, pero hermano, yo no veo que tenga nada de malo, y se mira y se ve feliz. No tiene nada de malo, pero mira lo que dice la palabra del Señor. Que no tenemos que ser tropiezo. Que no tenemos que hacer así, así y así. Le señalo todos los pasajes bíblicos. Si entendió, bien. Si no entendió, llamo a una hermana, a otra hermana, más joven que yo, porque de repente yo porque soy viejita, ¿no? Y le digo, a ver, hermana, ¿cómo lo ve usted esa prendita, según usted?
Porque dice que llame a 1 o 2 testigos. De repente no es su ojito de vieja de usted que lo está viendo muy escotado, o que está viendo que mi licra está muy pegada. Hermana, créanme que yo soy bien correa ancha, pero sé cuando hay pecado en una ropa que te estás poniendo. Estoy tomando ejemplos muy pequeños, no quiero hablar ya de la fornicación, de cosas así que las voy a tratar un poquito más adelante. Así que entendamos, hermanos, que el honor, la pureza de la iglesia y el honor de Cristo en este juego. Romanos 2:24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿No? Si nosotros no vamos a tener ninguna diferencia con los de afuera, ¿qué nos van a decir ellos? Ah, ya, la única diferencia es que tú vas el domingo a la iglesia y yo no. Pero acá tomas, bailas, fumas, haces todo lo que yo hago. Tenemos que defender. Dice, ahí en Corintios que leía también el hermano Jorge, decía justamente eso, ¿no? Que el nombre del Señor era vituperado, ¿no? Dice entonces, según de Pedro 3:14, ¿qué dice? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, sin mancha e irreprensibles. En Efesios 5:27 dice, incluso los ángeles y los demonios miran a la iglesia. Miren, los ángeles y los demonios miran a la iglesia. ¿Para qué? Para que veamos cómo estamos andando, si somos hijos de luz o somos hijos de la oscuridad. ¿Qué somos? ¿Hijos de luz o hijos de oscuridad? Y contemplan la sabiduría de Dios expresada en ella, en cómo Dios nos ha llamado a vivir, cómo Dios nos ha llamado a actuar, cómo Dios nos ha llamado a comportarnos. Cómo Dios nos ha llamado a comportarnos. La Biblia, la palabra del Señor dice, airaos, pero no pequéis. O sea, todo tiene un límite. Así que miren que incluso los ángeles, ¿no? Debemos esforzarnos, hermanos, por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros tenemos que cuidar el honor de Cristo, la pureza de su iglesia, no ser contaminados con las cosas de afuera, ¿no? Inclusive, hermanos, tenemos que cuidar esto. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando la iglesia es contaminada con pecado, comienzan a haber enfermedades, comienza a haber muerte. Miren lo que dice 1 Corintios 11. Vamos a leerlo a partir del verso 27 al 34. 1 Corintios 11, del 27 al 34. Hermano Ronald, por favor. 27, ¿verdad? Sí. Así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber de la copa. Porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si somos juzgados por el Señor, somos disciplinados por Él, para que no seamos condenados con el mundo. Amén, hermano, hasta ahí nomás. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados, somos disciplinados, somos corregidos por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Hermanos, dice que hay muchos enfermos y debilitados. Hay veces en que uno dice, siento pesado el curso, he cantado pero la gente estaba como muertos. ¿Por qué? Porque hay pecado, hermanos. Porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y se siente en el culto. ¿Por qué? Porque en donde está el Espíritu de Dios tiene que haber gozo, paz. Pero tú comienzas a decir, no sé, todo salió mal. La gente se dormía. Hay pecado. Sí, si Dios está limpiando y si estamos teniendo nosotros situaciones difíciles en la iglesia es porque Dios ama a su iglesia, porque es su iglesia.
y porque quiere restaurar y porque quiere levantar su iglesia y quiere levantar las vidas, porque la iglesia no son las sillas, no son las bancas, son las vidas. Y todas las vidas levantadas y sanadas, hermanos, vamos a volver a sentir toda la gloria de Dios en medio de nosotros. ¿Cuántos quieren sentir la gloria de Dios? Entonces, hermanos, no temamos cuando hablamos de la disciplina en la iglesia. Más bien regocijémonos, porque Dios nos está tratando como hijos. Amén. Dios nos está tratando como hijos. Nos está haciendo ver las cosas que no estamos haciendo bien. Yo les digo públicamente ahora, el domingo yo escuché el mensaje en la mañana y de verdad que me sentí tan mal que no pasé adelante. Porque dije, Señor, es verdad. Porque algunas veces solo me quejo. Algunas veces digo, ay, me levanto renegando a abrir la puerta. Y debía levantarme siempre gozoso. Pero somos así, somos humanos. A veces salgo con mi cara de bruja, ¿no es mí? ¿Qué hay? Me han sacado de mi mejor sueño. Y me quedo ahí. Pero no, pues. Porque dice el Señor que siempre debemos estar con ánimo pronto. Y no podemos hasta justificar y decir, sí, puedo tener razón, pero no, dice el Señor. Por eso muchos están enfermos, muchos están debilitados, porque no reconocemos, hermanos, que a veces nos quejamos o a veces murmuramos, a veces hablamos de más, a veces hay una ira, un enojo, nos molestamos, el pecado está al acecho. Y claro, cuando ya estás en una condición de un ambiente que en vez de ser liberador se vuelve pesado, tenso, otros pecados abundan que ya vamos a ver. Amén, hermanos. Así que examinémonos y mirémonos y, ay, no digan, no, ay, entonces no voy a tomar la Santa Cena porque de repente Dios me mata. No, te va a matar igual, hermano. Pero va a ser el pecado, no Dios. Más bien lo que dice, examínate y cuando lo hagas, arrepiéntete, busca de Dios. Todo. Yo en la noche vine con esa disposición y el pastor cambió el mensaje. Pero ya me consoló porque el Señor dijo al que nos amó y nos limpió con su sangre. Precioso el mensaje, está Apocalipsis, ¿no? Ustedes a veces piensan, ¿no? Dicen que después de que yo bajo de aquí, hermanos, soy como cualquiera de ustedes. Un alma necesitada de amor y de perdón y de la vida de Cristo en mí. Ese es el problema, que a veces pensamos los líderes, no sé, al menos yo nunca lo he visto así, que somos de otro barro. No, somos todos del mismo barro, hermanos. Todos tenemos la misma naturaleza caída y necesitamos reconocer que debemos ser tratados y ministrados por el Señor. Debemos proteger la santidad y la pureza de la iglesia, el honor de Cristo. Si el honor de Cristo está ahí, no escatimemos en venir, humillarnos, pasar acá al altar, llorar y pedirle a Dios que nos perdone. Pedirle a Dios que nos perdone. Ahora, ¿cuáles son los pecados que deben ejercer disciplina eclesiástica de repente más sonada, más visible? En el 18 dice que si hay un pecado y tú hablas con tu hermano y lo tratas con él, ¿verdad? Y lo tratas con él y se arrepienten y los dos se perdonan, ahí quedan. Pero hay pecados que deben ser trabajados dentro de la disciplina eclesiástica, ¿verdad? Con atención y con cuidado. Por ejemplo, las divisiones. No es bueno, hermano, que haya bandos dentro de la iglesia. ¿Qué dice Romanos 16, 17? Y Tito 3, 10. A ver, hermano Mauricio, léame Romanos 16, 17, ¿ya? Y hermano Jorge Bendezú, con nombre y apellido voy a decir porque hay dos Jorges. Tito 3, 10. Amén. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causa divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Entonces, hermanos, venir y estudiar la doctrina todos los martes es fundamental, porque nosotros tenemos que ver que hay algunos que se guían más por la psicología del mundo que por lo que dice la palabra. O predican un Cristo que es amor, es amor, es amor, es amor, pero que no es fuego consumidor. Que la ira de Dios se revela desde el cielo contra los que pecan, contra los que no hacen su voluntad y no viven conforme a su palabra.
Entonces, entonces hay muchos que quieren oír solo lo que les conviene. Solo lo que, esto sí me acomoda a mí. Y eso nomás escucho. ¿Y qué comienza a ver en la iglesia? Divisiones. ¿Qué dice Tito 3:10, hermano Jorge Bendezú? Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, etc., sabiendo que él tal se ha pervertido y peca y está condenado por Ustedes saben, hermanos, que hay muchas iglesias que vemos por ahí que son producto de divisiones. Producto de divisiones. Que Dios dice que hay que trabajar eso dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos uno en Cristo Jesús. Una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu, un solo amor. Entonces, esa es una buena razón para que la iglesia comience a trabajar esto. Había un pecado que ahora no se ve mucho, pero que todavía pasa. Los que trabajan en defensoría lo saben, que es el incesto. 1 Corintios 5:1. También hay otro pecado que es la holgazanería. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Hay padres que tienen a sus hijos de 18, 19 años todavía dándoles de comer. Bueno, si es estudiante, ¿no? Tiene que también ayudar en la casa. Pero a veces creen que les crecen flores en la mano. Yo sé que los jóvenes no me van a querer, pero me tienen que querer, porque acá dice, 2 de Tesalonicenses 3:6 al 10. A ver, un joven que me lo lea. Por acá, a ver, jovencito. Cristian, léeme, porque tú eres bien chamba, hermano, así que a ti no te va a afectar eso. 2 de Tesalonicenses 3, del 6 al 10. Ajá. Hasta el 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Amén, amén. ¿No? A veces tenemos reuniones o actividades aquí, vamos a recoger las sillas, vamos a llevar, vamos a traer las mesas. Los ejecutivos están al frente, no, hermanos, acá dice, no le toca parte en el reino de los cielos. Que no coma, dice, que el no trabaja. Es parte de la naturaleza de un hijo de Dios ser hacendoso, dispuesto para toda buena obra. Acá dice claramente, yo cuando veía esto decía, eso no les va a gustar mucho, pero no es lo que nos guste, está escrito en la palabra del Señor. Está escrito en la palabra del Señor, que todos tenemos que ser de ánimo pronto, todos debemos ser de ánimo pronto, todos debemos tener esa disposición. Hermanos, el tiempo nos ha ganado, estoy en la mitad del tema, así que el próximo martes continuamos, no se lo pierdan. Oramos. Padre, te doy gracias en esta hora, porque entiendo, Señor, que debo ir paso a paso, que debo ir a tu ritmo. Señor, porque esto debe ser entendido y comprendido claramente por cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Que estos tipos de pecados no pueden ser pasados por alto, Señor. Hay pecados que son duros y difíciles, pero que sin embargo el más duro y el más difícil, dice tu palabra, que debe ser tratado para restauración y reconciliación. Y que todo acto y que todo proceso debe ser hecho con amor, buscando siempre, Señor, la restauración de la persona. Pero que no podemos pasar por alto la ofensa, no podemos ignorar el pecado, no podemos menospreciarlo, porque si no el mal se expande, se extiende, oh Dios. En el nombre de Jesús,
Manténnos con esa disposición de querer seguir entendiendo y comprendiendo estos procesos que son necesarios para la sabia dirección y guianza de tu iglesia, para que haya un avivamiento y un espíritu de vida en el templo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos.